Listo, ya podemos iniciar. Adelante, Cristian. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta segunda sesión sobre adultos mayores en la justicia electoral. Un tema que, como ayer veíamos, es un tanto complejo porque el concepto de adulto mayor no es suficiente, sino que hemos tenido que recurrir a las subclasificaciones de los adultos mayores. Aparte de que no tenemos propiamente un concepto de adultez. ¿Quién es adulto? No es lo mismo ser adulto que ser mayor de edad. La calidad de adulto es una circunstancia psicosomática, social, cultural, etcétera. Es desde muchos puntos de vista. Decíamos ayer, hay mayores de edad que no llegan a ser adultos, no llegan a ser maduros. En cambio, hay menores de edad que alcanzan una madurez desde muy, muy temprana edad. Ayer leía yo una noticia, no sé si sea cierta o no, de una niña de Chiapas, 10 años de edad, que en pocos días, creo que en este mes de agosto, iniciará estudios de medicina en una universidad norteamericana. Y si esto es verdad, ¿cómo ha podido una persona tan joven, de tan poca edad, haber acreditado primaria, secundaria, acreditó preparatoria hace pocos días, según la noticia, en el Centro Nacional de Evaluación, y eso le ha permitido poder acreditar los estudios previos a la universidad, haber hecho examen de admisión a una universidad norteamericana y haber sido admitida? Si esto es cierto, pues es ejemplo de los pocos casos en el mundo en donde personas sumamente jóvenes tienen un desarrollo intelectual, o como le denominan también, un coeficiente intelectual bastante elevado, que es excepcional en todo el mundo. El adulto mayor, veíamos ayer, se clasifica en función de la edad. Y decíamos, la regla es que a partir de los 60 años de edad se es considerado adulto mayor, sin que legalmente tengamos establecidas algunas o alguna subclasificación. En la práctica, la presentamos ayer, tenemos distintas subclasificaciones. La definición de adulto mayor depende de la legislación de cada país, de cada estado, y puede ser entre los 60 y los 65 años, de acuerdo a los tratados internacionales, sobre todo de América Latina. Puede ser menos de 60, pero no más de 65. Y a partir de ahí, hasta el final, se sigue siendo adulto mayor. Sin embargo, en la práctica veíamos que hay tercera edad, que incluso hay cuarta edad, hay la edad de los longevos y la edad de los centenarios. Centenario una vez cumplidos 100 años en adelante, que es excepcional también el caso de seres humanos que vivan 100 o más de 100 años de edad. Pero legalmente todos son adultos mayores y nos quedamos en esa parte y empezamos a ver algunos criterios jurisdiccionales sobre el tema. Vimos varios aspectos de derecho internacional, de derecho nacional, no solo en materia electoral, porque este tema trasciende a lo electoral e incluso podría yo decir que en la materia electoral es muy poco o muy pocos son los casos en donde hemos tenido que hablar de adultos mayores. La mayoría de los asuntos jurisdiccionales, es decir, de adultos mayores ante la justicia o en la justicia,
se han dado en otras materias, en la materia civil, familiar, penal, laboral, seguridad social, en amparo, en fin, en otras partes del universo jurídico, pero muy poco en la materia electoral, aunque comentamos ayer el caso del requisito de no ser mayor de 70 años de edad para poder formar parte de una mesa directiva de casilla. Y ya escuchamos a una de las compañeras diplomandas que nos explicó cómo se hace el procedimiento de selección de quienes pueden ser capacitados para llegar a ser funcionarios de mesa directiva de casilla, cómo se ha incluido y excluido a los mayores de 70 años de edad. Bien, si no tienen alguna pregunta, comentario, vamos a continuar hoy repitiendo la lectura para algunos comentarios adicionales de la tesis aislada que estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Antes, ¿alguien tiene algún comentario, pregunta, duda, observación? ¿No? Bien. Nancy, perdón, se unió Nelly Cervantes, se unió al grupo. Adelante, pensé que había levantado la mano. Si no tenemos ningún comentario, reiteramos la lectura de esta tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Veíamos cómo el grupo de adultos mayores, nos dice la Suprema Corte, a partir de la experiencia nacional e internacional, es un grupo vulnerable. Sí, hemos hablado muchas veces de grupos vulnerables, sobre todo hablando de menores de edad, de migrantes, de mujeres, de diversidad sexual, de varios aspectos que hemos ido conformando en el transcurso de los años recientes. Y también de manera reciente se agrega el grupo de adultos mayores como un grupo vulnerable. Y decíamos en esta tesis del contenido del artículo 25, creo que no es esta, ¿sí es esta, Cristian? Sí, no, sí, ya vi. Gracias. Del contenido del artículo 25, párrafo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Veamos cómo partimos de este documento que es de todo el planeta. Obviamente de todos los planetas que han suscrito el convenio para constituir la Organización de Naciones Unidas. Se dice del contenido de los artículos 25, párrafo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como del artículo 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de los derechos económicos, sociales y culturales, Protocolo de San Salvador, se desprende la especial protección de los derechos de las personas mayores. Sí, aquí solo estamos citando dos instrumentos internacionales. Uno regional, como se le conoce, el Protocolo de San Salvador, que normalmente aplica solo para América Latina, y el otro universal, que emana de la Organización de Naciones Unidas. Y se nos hace referencia a una especial protección de los derechos de las personas mayores. Decíamos ayer en los documentos de la Organización de Naciones Unidas, normalmente no se habla de adultos mayores, sino solo personas mayores, aunque el concepto es el mismo que ya hemos dado. Pero luego nos cita otros documentos la Corte. Por su parte, las declaraciones y compromisos internacionales, como los principios de las Naciones Unidas a favor de las personas de edad, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas
el 16 de diciembre de 1991 en la resolución 46, diagonal 91, la Declaración sobre los Derechos y Responsabilidades de las Personas de Edad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1992, o los debates y conclusiones en foros, como la Asamblea Mundial del Envejecimiento en Viena en 1982, la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos en 1993, de la que emanó la declaración citada, la Conferencia Mundial sobre Población de El Cairo en 1994 y la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de Copenhague en 1995. Vamos a la siguiente diapositiva. Cristian, pasamos a la siguiente, por favor. Gracias. Llevan a concluir que los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable que merece especial protección por parte de los órganos del Estado, ya que su avanzada edad los coloca con frecuencia en una situación de dependencia familiar, discriminación e incluso abandono. Lo anterior no implica, sin embargo, que en todos los casos en los que intervengan deba suplirse la deficiencia de la queja. Esta tesis aislada está vinculada con otra que veremos en momentos distintos, en otra parte de nuestra exposición de hoy. Esta tiene el número 224, la otra 223, en la clasificación que hace la Suprema Corte en el Semanario Judicial de la Federación. Veamos cómo los documentos internacionales no son solo de América, no son únicamente documentos regionales, sino decíamos también documentos que abarcan todo el planeta por conducto de la Organización de Naciones Unidas, en donde están los países de todos los continentes. Y tenemos también documentos regionales de Europa sobre todo, pero también de Asia y de África. Si de tal manera que el tema de la protección a los adultos mayores es un tema universal. Es un tema que interesa a todo el mundo, aunque esto sea de manera reciente. Decíamos ayer, realmente toda esta preocupación ha sido después de la Segunda Guerra Mundial. Ha sido a partir de la segunda mitad del siglo XX. Y veíamos en las fechas cómo son recientes estos documentos. Por mucho que vayan atrás, no van más allá de 1950. Y casi todos tienen fechas posteriores a esa década. ¿Qué es lo que ha preocupado a la humanidad? Lo que preocupa es la situación que vemos en estos últimos renglones de la tesis. Un grupo que se ha tornado vulnerable porque en muchas ocasiones se encuentran en situación de abandono. Desafortunadamente, si vemos las noticias diarias, vamos a encontrarnos casos lamentables, casos indignantes, insultantes, de abandono de los familiares a los adultos mayores. El Estado tampoco ha sido capaz, cuando menos el Estado mexicano, no ha sido capaz de atender la necesidad de estos adultos mayores. ¿A cuántos adultos mayores encontramos en situación de calle? Claro, muchos también son reacios
al apoyo familiar y al apoyo estatal y prefieren vivir en la calle porque viven libres, porque no hay reglas o aparentemente no hay reglas. Pueden dormir donde quieran y pueden comer lo que puedan, sobrevivir, pero sin reglas, sin ataduras. Esto, por supuesto, depende de cada una de las personas. Sin embargo, el Estado se debería de hacer cargo de toda esta situación. En fin, un tema que es interdisciplinario, que es polifacético. No nos corresponde a nosotros analizar todos estos aspectos, sino únicamente la parte jurisdiccional, la parte de qué se ocupa esta tesis en los dos últimos renglones. El hecho de que estén en una situación de abandono, de discriminación, quizá de una situación lamentable en el que estén viviendo solos, sin el apoyo de nadie más, y que se vean involucrados en un proceso jurisdiccional, los ubica en una situación especial que los tribunales deben tomar en cuenta. Los tribunales de toda naturaleza, aunque en estos dos últimos renglones encontramos que el solo hecho de ser adulto mayor no implica que en todos los casos deba suplirse en su beneficio la deficiencia de la queja. Y es cierto, no todos los casos son iguales. Habrá que analizar caso por caso para poder llegar a una conclusión. Vamos a la siguiente diapositiva, Cristian. Quien tenga alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, levante la mano o abra su micrófono, no me interrumpe, y si me interrumpe no me molesta, podemos participar libremente. Bien, veamos esta otra tesis. Adultos mayores. La condición de vulnerabilidad ocasionada por la disminución de la motricidad y la pérdida de las capacidades cognitivas derivadas de la avanzada edad de las personas obliga a que en juicio se les tenga consideración especial a efecto de llevar su defensa en un plano de igualdad. Sí, en el rubro de esta tesis ya tenemos casi toda la explicación. Primera, adultos mayores se encuentran en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué esta vulnerabilidad? Nos dicen porque por la avanzada edad las personas tienen problemas de capacidad motriz, de capacidad de locomoción. Un adulto mayor puede requerir de un bastón cuando menos, cuando no del apoyo necesario de otra persona para poder caminar. ¿Cómo le hace un adulto mayor para llegar a un juzgado, a un tribunal que está en un segundo o tercer piso, si no hay elevadores? ¿O cómo llegar si los elevadores son comunes, en donde todo mundo se aglomera? ¿Cómo puede entrar con facilidad alguien que utiliza un bastón o que utiliza el apoyo de otra persona o incluso que utiliza una silla de ruedas? ¿Sí? No estamos preparados para estas circunstancias que tienen que ver con la impartición de justicia, porque la justicia se imparte en el contexto de los edificios.
Los juzgados, los tribunales, todos están asentados en un lugar físico, en un edificio al que tenemos que llegar. Edificios que tienen distintos niveles. Hay torres de muchísimos niveles y los juzgados pueden estar en los últimos. Y el mayor de edad, al igual que los demás, tiene que llegar a esa parte. Incluso desde este punto de vista ambiental, se debe de tomar en cuenta la existencia de adultos mayores justiciables, con independencia de que sean actores, que sean demandados, o que sean terceros interesados, o coadyuvantes, o peritos, o testigos, o la calidad procesal con la que tengan que comparecer, si no necesariamente actores o demandados, porque sabemos que en el proceso intervienen terceros, vinculados y no vinculados a la relación substancial. El tercero interesado y el coadyuvante están vinculados a la relación substancial entre actor y demandado, pero los testigos, los peritos, no están vinculados, los fedatarios públicos. Hay fedatarios públicos también en la situación de adultez mayor, y si tienen que comparecer en el desahogo de un proceso, pues también tienen derecho a esas circunstancias que permitan el fácil, el cómodo acceso a los tribunales. Son muchos los aspectos que tenemos que revisar, no solo desde el punto de vista estrictamente jurídico, no solo desde el punto de vista estrictamente normativo, sino también desde el punto de vista ambiental. Las circunstancias que faciliten, que permitan al adulto mayor llegar a esos actos de impartición de justicia, tomando en cuenta esta situación de movilidad, esta situación de capacidad motriz. Aparte, el otro lugar que tenemos también destinado para un estudio especial, su capacidad cognitiva, sí, su capacidad intelectual, pero quizá ni siquiera solo la capacidad intelectual, sino la visual, la auditiva. Si alguien ya no escucha bien por esa situación de adultez mayor, pues habrá que darle un trato diferente para que pueda escuchar lo que se está diciendo en el desahogo de una audiencia, por ejemplo. Una audiencia constitucional o una audiencia de alegatos de oreja, como se dice en la práctica profesional. El alegato en el que el juez, el juzgador, acepta escuchar a las partes, decir lo que consideren pertinente a la defensa de su interés jurídico. Si alguien ya no ve bien, ¿cómo pedirle que lea? Por ejemplo, ahora que estoy advirtiendo estos textos tan apretados, a renglón cerrado, para poder transcribir de manera breve en espacio todo el texto de la tesis. Quizá con ese tamaño de letra, yo no sé ustedes cómo lo vean, pero yo lo veo un poco pequeño, apretado, difícil de lectura. Si tendríamos que hacer algo para facilitar la lectura, decíamos ayer, ahora con el apoyo de computadoras, de proyectores y de pantallas, podemos o pueden los asistentes a una audiencia ir leyendo lo que va escribiendo el auxiliar jurisdiccional en el desahogo de la audiencia. Pero alguien con discapacidad visual, pues difícilmente va a poder leer, va a poder ver lo que los demás sí pueden leer.
Perdón, Cristian, no sé si cambiamos la forma de proyectar, porque aquí sí ya no puedo leer. ¿Puedes volver a la presentación anterior? Es decir, a la proyección un poco más amplia. Sí, correcto. Gracias, Cristian. Bien, entonces veamos qué es lo que nos dice en esta tesis aislada. En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, con la participación de la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, se desarrolló el Programa Nacional Gerontológico 2016-2018, con la finalidad de reunir los objetivos, estrategias y acciones encaminadas a proporcionar el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores, para brindarles las oportunidades necesarias para alcanzar un nivel de vida digno y sustentable. El citado estudio arrojó datos respecto a la dependencia disfuncional de terceros, dado el deterioro que sufren las personas adultas mayores. A ese respecto, se señaló que existe un deterioro natural de la salud de las personas adultas mayores con relación a otros grupos de edad más jóvenes, caracterizado por una disminución de la motricidad y la pérdida de sus capacidades cognitivas, derivadas de la avanzada edad. Además, se precisó que la exclusión social de dichas personas, los ingresos insuficientes y las elevadas tasas de vulnerabilidad por carencias sociales aceleran ese proceso natural y aumentan su dependencia funcional. Se adujo que se debe considerar que el deterioro cognitivo y la disminución de la motricidad traen aparejados problemas sociales y económicos que impactan en la dependencia de las personas adultas mayores con terceros y generan costos de asistencia médica y social, siendo más vulnerables las personas con menos recursos o que viven en las zonas menos afluentes. Toda esta argumentación la da la Organización Mundial de la Salud en 2016. Y por lo tanto, las personas aquejadas y aquellas a quienes las asisten necesitan apoyo sanitario, social, legal y económico. A la siguiente, Cristian. Se establece que según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, las limitaciones asociadas con discapacidad para personas adultas mayores aumentan con la edad. Lo anterior pone de relieve que a mayor edad aumenta la disminución de la motricidad y la pérdida de las capacidades cognitivas de las personas, por lo que es claro que una persona de muy avanzada edad, más de 90 años, por el proceso natural del envejecimiento, existe una presunción grave de que se encuentra disminuida en dichas capacidades. Ahora bien, la consideración especial hacia los derechos de las personas mayores ha sido garantizada no solo en la legislación local y federal del país, sino además en diversas recomendaciones y tratados celebrados ante organismos internacionales. Estas recomendaciones y acuerdos sobre los derechos de la tercera edad están basados en las premisas fundamentales
establecidas por documentos como la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Asimismo, en diversas recomendaciones, observaciones, asambleas y conferencias desarrolladas a nivel internacional. También se consagran los derechos de los adultos mayores conforme a sus intereses, necesidades y condiciones de vida particulares, protección que también se advierte de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México. Las citadas disposiciones adquieren particular relevancia, pues no puede pasar inadvertido que el artículo 1 constitucional determina que las normas relativas a derechos humanos se interpretarán de conformidad con lo establecido en la propia Carta Fundamental y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Seguimos a la otra lámina, por favor. A la siguiente, Cristian. La parte final. En esa tesitura, si se aprecia que una persona no solo es adulta mayor, calidad que se adquiere al cumplir 60 años de edad, sino que cuenta con una muy avanzada edad, más de 90 años, existe una grave presunción de que su capacidad motora y cognitiva se encuentra disminuida, por lo que el juzgador debe tener en cuenta la consideración especial que hacia sus derechos ha sido garantizada tanto en la legislación local y federal del país como en diversas recomendaciones y tratados celebrados ante organismos internacionales, lo cual también lleva a presumir que la capacidad de defensa de esa persona adulta mayor está disminuida, pues existe la presunción grave de que sus capacidades físicas y cognitivas se encuentran disminuidas en comparación con personas de menor edad, lo que obliga a que en juicio se les tenga consideración especial a efecto de llevar su defensa en un plano de igualdad. Por ello, la apreciación de la litis, la interpretación de las normas aplicables y la valoración de las pruebas ofrecidas debe hacerse en seguimiento de los principios emanados de las normas internacionales y legales mencionadas. Esta es una tesis aislada del 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito de Amparo. La tesis, es publicada en 2020, noviembre de 2020, y la sentencia es de 28 de marzo de 2019. Vean que estamos hablando de hace casi pocos días que ya suman 3 años, pero 3 años para la historia de la humanidad es nada, es muy, muy poco. Vean cómo en todo el contexto de la tesis se ha tenido que recurrir a las situaciones sociales, familiares, económicas, laborales, culturales, de capacidad motriz, de capacidad cognitiva, y nos faltaron algunos temas que yo ya les había dicho sobre capacidad de nuestros órganos de los sentidos. ¿Todo para qué? Para llegar a una conclusión, a presumir que la capacidad de defensa del adulto mayor no es igual que la capacidad de defensa de las demás personas. Y vean cómo este caso concreto
se refiere a una persona que ya cumplió 90 años de edad. Se hace referencia a una persona mayor de 90 años de edad. Y como la conclusión final, en estas circunstancias, el tribunal, el juzgador, tiene el deber de apreciar la litis de manera particular. ¿Qué es la litis? Litis, sinónimo de litigio. ¿Qué es el litigio? Ayer lo recordamos. Conflicto de intereses de trascendencia jurídica, caracterizado por la pretensión de una parte y la resistencia de la otra. ¿Sí? Actor y demandado. Pretende el actor, se opone, resiste el demandado. Cuando no hay resistencia del demandado, no hay litigio. Hay conflicto de intereses, pero el demandado quizá reconoció, quizá se allanó o quizá no contestó. Y aquí será la diferencia de uno y otro juicio. Para que haya litigio, insisto, tiene que haber resistencia de la parte demandada. Si no hay resistencia, ya no hay litigio porque no hay esa contraposición de intereses, sino habrá una pretensión admitida, reconocida, aceptada por la parte demandada, lo cual llevaría de inmediato a dictar sentencia. Si el tribunal tiene el deber de caracterizar, de individualizar el litigio en donde participa uno o más adultos mayores. Debe tener mejor y mayor cuidado en el conocimiento de este caso. Y todavía más, nos dice, por ello, la apreciación de la litis, la interpretación de las normas aplicables, si la interpretación y la integración, por supuesto, cuando sea necesario, debe ser con mucho cuidado para el caso particular. Tener presente que se está juzgando a un adulto mayor, con independencia, insisto, de que el adulto mayor sea actor o demandado. Esto no es trascendente. No es trascendente de en qué parte está. Lo trascendente es su situación particular para poder analizar y resolver el litigio del caso concreto, tomando en cuenta la normativa aplicable, su interpretación y su integración. Y vean otro apartado también sumamente importante, y la valoración de las pruebas ofrecidas, admitidas y desahogadas en el juicio. Muchas veces, cuando en derecho probatorio decimos que conforme al sistema de la sana crítica, las pruebas se valoran conforme a las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y la sana crítica, no sabemos explicar qué son las máximas de la experiencia. Sí, máximas de la experiencia es lo que como juzgadores vamos aprendiendo en cada caso concreto para poder resolver en otro caso particular. Aquí las máximas de la experiencia asumen una trascendencia mucho más importante. Tener mucho cuidado en la valoración de las pruebas, pensando en que una de las partes o las dos están constituidas por adultos mayores. Y, por tanto, que su capacidad de comprensión en la prueba que están ofreciendo y aportando, probablemente no haya la misma situación que de una persona de menor edad. No digo menores de edad, sino menor de edad del adulto mayor.
Habrá que tratar de entender también su situación particular de instrucción, de vivencia social, incluso de domicilio. Hay palabras que tienen distinto significado en el lugar distinto del país. Recordaba en este momento una expresión en Yucatán: sí, lo busco y no lo busco. Sí, lo busco y no lo encuentro, es lo que nos quieren decir. Sin embargo, un adulto mayor quizá no entienda en el mismo sentido una pregunta de cómo la entendería una persona que no esté en esa situación de adultez mayor. Quizás su capacidad de raciocinio y de percepción sea diferente por ser más joven. Y probablemente al desahogar una prueba testimonial o una prueba confesional, el adulto mayor incurra en desaciertos. Sí, habrá que tomar en cuenta estas circunstancias y, por supuesto, las demás pruebas que obren en el expediente al momento de dictar sentencia. Si dice algo el adulto mayor que es en su perjuicio, pero de las constancias de autos se advierte que lo que dijo no es lo que quiso decir, habrá que tomar en cuenta todo lo demás que obra en el expediente para saber cómo resolver. Si son temas que también difícilmente se pueden ejemplificar, tendríamos que estar ante casos concretos para poder decir: este es el ejemplo de lo que les quise decir. Si tomemos en cuenta, muy en cuenta, esos últimos renglones de esta tesis: la apreciación de la litis, la interpretación de las normas aplicables y la valoración de las pruebas ofrecidas, aportadas, desahogadas, debe hacerse en seguimiento de los principios emanados de las normas internacionales y legales mencionadas. Si la mayor protección posible a los adultos mayores. ¿Para qué? Para que puedan recibir la impartición de justicia en circunstancias de igualdad. No es igual una persona adulta mayor, en este caso concreto, mayor de 90 años, a una persona de 60 o 70 años que comparezca al mismo juicio. Sí, y tenemos casos laborales, no creo que nos dé tiempo a explicar, pero en la presentación viene un caso de un adulto mayor que comparece ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, demanda el despido injustificado, le ofrecen la reinstalación y el juzgador debe tener aquí cuidado para poder analizar con todo detenimiento si ese ofrecimiento de reinstalación en el trabajo es, primero, de buena fe; segundo, si este ofrecimiento de reinstalación en el trabajo revierte de la carga de la prueba al trabajador para que demuestre que fue injustificadamente despedido. Sí, temas interesantes, está ahí la tesis, no nos va a dar tiempo, creo, comentar ese caso, pero ustedes lo podrán analizar en su oportunidad. Vamos a la siguiente, por favor, Cristian. Reitero, cuando tenga alguien alguna pregunta, algún comentario, alguna observación, levante la mano o abra su micrófono, interrumpa, no hay ningún problema. Veamos esta otra tesis. Adulto mayor. Su situación de vulnerabilidad no justifica que dejen de observarse los presupuestos procesales de la acción
y los requisitos legales mínimos para el acceso a la jurisdicción, como es la competencia de la autoridad. Está hecha esta tesis ya en el nuevo modelo de criterios que establece el Poder Judicial Federal. Déjenme ver. Esta tesis es de 2022. Fue publicada en el libro 10 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que corresponde a febrero de 2022. Estamos hablando ya de este año, el formato es diferente. Y esta tesis se presenta en 3 partes, no siempre vamos a recurrir a las 3. Primero, el caso concreto, bajo el rubro hechos. En una demanda de amparo directo, la parte quejosa solicita que se aplique en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja a que se refiere el artículo 79 de la Ley de Amparo, pues aduce que si bien la autoridad ante quien instó la acción pudiera no ser competente, al ubicarse en una situación de vulnerabilidad, dada su condición de adulto mayor, repercute en que se vea limitado su derecho humano de acceso a la justicia, pues se le obligaría a acudir ante una diversa autoridad. ¿Sí? No sé en su origen qué juicio sea, pero comparece ante un tribunal incompetente. El tribunal se declara incompetente y el actor promueve el juicio de amparo diciéndole al juzgado de distrito: debió haberse aplicado la suplencia de la queja, porque por mi edad yo ya no sé a dónde debo comparecer. Y si desechan mi demanda por incompetencia, pues tengo que volver a empezar, volver a ir ante el tribunal que ustedes me digan que es el competente, y yo ya no tengo ni fuerza, ni inteligencia, ni dinero para volver a empezar. Suplan la deficiencia de la queja y resuelvan el fondo. El criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la condición de adulto mayor del quejoso y su derecho humano de acceso a la justicia no se ven transgredidos porque su situación de vulnerabilidad no justifica que dejen de observarse los presupuestos procesales de la acción y los requisitos legales mínimos para el acceso a la jurisdicción, como es la competencia de la autoridad ante quien se insta la acción. ¿Sí? Es decir, el tribunal colegiado confirma el desechamiento decretado por el juez de distrito. Vamos a la siguiente lámina, Cristian. Justificación. Lo anterior, pues si bien es cierto que los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable que merece especial protección por los órganos del Estado, también lo es que su derecho de acceso a la justicia no es ilimitado, pues para que puedan ejercerlo es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia, entre ellos que la autoridad ante quien se inste la acción sea legalmente competente. Es por ello que su situación de adulto mayor no constituye una justificación válida para dejar de observar los presupuestos procesales de la acción, ni los requisitos legales mínimos para el acceso a la jurisdicción, como lo es la competencia de la autoridad, toda vez que ni la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos ni las leyes
establecen una eximente en ese sentido, sobre todo porque las cuestiones de procedencia son de interés general y se rigen por el derecho público que reglamenta el orden general del Estado en sus relaciones con las personas. Regresamos a la lámina anterior. Cristian, por favor. ¿Alguna pregunta, comentario, observación? Los veo demasiado pacíficos. El tema es sumamente interesante. Es quizá incluso controvertible, opinable, por supuesto. Hay muchos temas que debemos de tener mucho cuidado y no sé cuántos del diplomado estén. Veo que en la sesión estamos 21 y no veo ninguna reacción. Me preocupa. Presente, escuchándolo con atención, maestro. Gracias, qué amable. Si es así por todos, agradezco mucho el silencio, pero de verdad hay muchos temas importantes. A ver, ¿por qué pedir regresar? Hemos estado hablando de que el adulto mayor forma parte de un grupo vulnerable. Por supuesto, ya vimos la tesis de la Corte y tenemos que analizar caso por caso. No todos los casos son iguales. Ya vimos un ejemplo de una persona adulta mayor de más de 90 años de edad. Y vimos también una expresión importante de apoyar al adulto mayor para la defensa de su interés en un plano de igualdad. Este es un principio sumamente importante, el principio de igualdad procesal. Las partes, todas, deben ser tratadas de manera igual. Apoyemos al adulto mayor, sí, pero no infringiendo el principio de igualdad procesal. En esta tesis se nos presenta un tema muy importante, aunque los magistrados de este tribunal toman una diferenciación en presupuestos procesales de la acción y presupuestos procesales de la sentencia, que son diferentes. Presupuestos procesales de la acción son necesarios para establecer válidamente una relación procesal. O en otras palabras, para iniciar válidamente un proceso, sinónimo de juicio. Juicio o proceso para mí son expresiones sinónimas. Uno de los presupuestos procesales es justamente la competencia del tribunal. Uno de los requisitos o el primer requisito de toda demanda es decir ante qué tribunal comparecemos. Y el tribunal ante el que comparece el actor tiene que ser un tribunal competente. Lo primero que tiene que hacer el tribunal o el juzgador al recibir una sentencia es revisar si es o no competente de acuerdo a la demanda presentada. Y los criterios de competencia, por supuesto, son múltiples. Uno de ellos es la materia. En alguna ocasión, siendo yo secretario general de acuerdos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se presentó una persona con un escrito de demanda de pensión alimenticia. Y obviamente se le dijo que no era el tribunal competente. Y nos dijo, es que aquí trabaja el demandado. Ustedes tienen que recibirme la demanda porque ustedes le tienen que descontar para que me pague la pensión. Sí, hubo que explicarle que efectivamente, si el demandado trabajaba ahí,
En su oportunidad, la autoridad competente del tribunal tendría que llevar a cabo el descuento respectivo, pero que la demanda correspondía a un juicio del orden familiar que se debería presentar ante un juez familiar o ante el tribunal familiar para que el tribunal turnara la demanda al juzgado correspondiente, ya sería juzgado por turno, siendo la oficialía de partes de los tribunales familiares, y ahí está otro criterio de procedibilidad o competencia por turno, el que recibiera la demanda. Si la admitía, emplazaría al demandado y le notificaría al tribunal que es su deber hacer un descuento provisional por concepto de alimentos en tanto se resolvía en definitiva el juicio respectivo. Si la competencia del tribunal es un presupuesto procesal para la válida iniciación de un proceso o juicio. Aquí hablamos de competencia por materia. Puede ser por territorio, puede ser por grado, sí puede ser, decíamos, por turno. Sí, depende. La competencia de los tribunales tienen distintos criterios de clasificación. Si la materia es común, no se puede presentar la demanda ante un tribunal federal. Si la materia es federal, no puede ser ante un tribunal del orden común. En fin, otro tema. La mayor edad justifica el incumplimiento de presupuestos procesales. No. Si los presupuestos procesales son requisitos indispensables para la válida constitución del proceso, si no se cumplen, el proceso iniciado es nulo. Y leíamos ayer acerca de la autoridad incompetente. Todo lo actuado por regla ante tribunal incompetente es nulo de pleno derecho. Pero lo mismo el plazo para demandar o para impugnar. Es un presupuesto procesal de la acción. Si yo ejerzo mi acción fuera de tiempo, por extemporánea, mi demanda debe ser desechada. Por regla, toda demanda debe contener firma autógrafa de quien promueve. Si a mi demanda no asiento la firma autógrafa, por falta de este requisito procesal, no se podrá admitir. El nombre del actor, siempre tenemos que saber quién demanda. Es un requisito, es un presupuesto procesal. Si digo el suscrito, por mi propio derecho, señalando como domicilio tal, autorizando a tales personas, vengo a demandar de X el otorgamiento y firma de escritura pública, pues obviamente será una demanda inadmisible. ¿Quién es el suscrito? ¿A quién demanda? Ya dijo lo que demanda, pero no dijo a quién demanda. Vengo a demandar de X, ¿y quién es X? En fin, en cada caso tenemos que analizar cuáles son los presupuestos procesales de la acción para poder determinar si es o no admisible la demanda con independencia de qué edad tenga el actor. Obviamente partimos de la base de que el actor es un mayor de edad, porque si fuera menor de edad, pues tendría que concurrir por conducto de su representante. Otro tema distinto al que estamos tratando. Sí, el hecho de ser adulto mayor, con independencia de en qué subclasificación de los adultos mayores se encuentre, no es justificación para omitir el cumplimiento de los presupuestos procesales. Si bajo ese argumento se admitiera una demanda,
con toda razón podría el demandado promover la nulidad de lo actuado por no haberse cumplido los requisitos necesarios para poder ejercer la acción, por no haber satisfecho los presupuestos procesales. Que nos dice en la tesis, vamos a la lámina siguiente, por favor, Cristian. Gracias. Que nos dicen por aquí en alguna parte son de interés público, casi al final, porque las cuestiones de procedencia, no es procedencia, las cuestiones de procedibilidad. Es cierto que la palabra no existe en el diccionario, es una palabra que yo he tratado de usar, no sé si la he creado o no, pero que uso procedibilidad no es lo mismo que procedencia. Procedibilidad no la van a encontrar en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, procedencia sí, pero procedencia sí implica de dónde viene algo. Y con procedibilidad, lo que yo quiero decir es que sí es procedente procesalmente para que se pueda iniciar un juicio. Bien, las cuestiones de procedibilidad son de interés general y se rigen por el derecho público. Todo el derecho procesal es derecho público. Esto quedó explicado desde 1868 por un autor alemán que escribió por primera vez en la historia del derecho en México, en el mundo, no en México, que escribió por primera vez en el mundo el tema presupuestos procesales. Es Oscar von Bülow y su libro es con ese título, Presupuestos procesales. Bien. Vamos a la siguiente lámina. Si no tenemos comentarios, si no hay observaciones, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos otro tema de presupuesto procesal. Decíamos hace unos minutos, a tiempo. El que no demanda a tiempo pierde su derecho a demandar válidamente, porque la extemporaneidad es causa de desechamiento de la demanda. Si no estamos ante un supuesto de extemporaneidad, sino ante un supuesto de caducidad, la caducidad puede ser motivo de sobreseimiento del juicio, o bien, cuando menos, del dictado de una sentencia desfavorable al actor que ha demandado fuera de tiempo. Aquí hay muchos problemas entre preclusión, caducidad y prescripción. No nos vamos a meter a estos temas que no nos corresponden, además de que nos quedan pocos minutos. El rubro de esta tesis, recurso de apelación. Los adultos mayores están obligados a interponer oportunamente ese medio de impugnación previsto en el artículo 437 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. Vean cómo estamos ante un asunto civil del Estado de Jalisco en segunda instancia. Se agotó la primera instancia, se dictó sentencia y el que resultó perdedor en el juicio promueve recurso de apelación y nos dice el tribunal colegiado debe promoverse a tiempo, aunque se trate de un adulto mayor. Establece en la tesis el recurso de apelación previsto en el artículo 437 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco es de orden público. Sí, todo el derecho procesal es de orden público. Nada más que algunos jóvenes abogados olvidan esto y muchas veces los juzgadores no leen cuidadosamente los temas y los dejan pasar. Lo previsto en el 437 es de orden público. Todo derecho procesal es de orden público, todo. E irrenunciable. El recurso de apelación es de orden público e irrenunciable.
salvo las excepciones expresamente planteadas en la ley, pues deriva de la garantía constitucional de legalidad prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De suerte que el término de 10 días para interponer ese medio de impugnación en contra de la sentencia definitiva constituye uno de los elementos que todo gobernado debe satisfacer con independencia de su condición o estatus, es decir, aun cuando los adultos mayores pueden ser sujetos a un trato especial, esto no es suficiente para estimar por sí que se encuentran en una situación de vulnerabilidad que les impida interponer oportunamente tal recurso, lo cual solo acontece cuando están ante dificultades especiales en razón de sus capacidades funcionales para ejercitar sus derechos, pues la vulnerabilidad puede obedecer a diversos aspectos. Vamos al tema substancial. El adulto mayor que obtuvo sentencia desfavorable en primera instancia promovió fuera de plazo el recurso de apelación previsto en el Código Procesal del Estado. No se admite, se desecha el recurso por extemporáneo. Promueve juicio de amparo el apelante aduciendo soy adulto mayor. Por tanto, se me debe dar un trato especial por estar en situación de vulnerabilidad. Y le dice el tribunal lo que ya habíamos leído con mejor técnica en la tesis anterior. El plazo, no el término, como se dice aquí en la tesis, es equivocado. Procesalmente, plazo y término son conceptos jurídicos distintos. Término es una fecha exacta, puede ser incluso con hora del día que se señale, a las 10 horas del próximo 3 de agosto de 2022. Eso es un término. Si decimos dentro de 24 horas, estamos hablando de un plazo. Plazo es el transcurso de tiempo determinado o indeterminado. Después de la próxima lluvia, estamos en época de lluvias, no sabemos si lloverá hoy, si lloverá mañana o hasta pasado. Después de la próxima lluvia está sujeto a un plazo indeterminado. Pero si decimos dentro de 24 horas, es un plazo determinado. Tiene 10 días, estoy inventando el plazo, tiene 10 días para promover apelación. Sí, no es un término, es un plazo. Transcurrido ese plazo, si se promueve el recurso de apelación, ya estamos fuera del plazo. Es extemporáneo. Y como es un requisito de procedibilidad o un presupuesto procesal no satisfecho, no permite la válida instauración de la segunda instancia. Sí. Estamos entonces ante presupuestos procesales. Bien, vamos a la siguiente lámina si no tenemos comentarios, si no tenemos preguntas u observaciones. Esta tesis es del segundo tribunal colegiado en materia civil del tercer circuito y ahí están los datos de publicación de esta tesis. Vamos a la siguiente, por favor, Cristian. Adultos mayores, estado de vulnerabilidad al pertenecer a una categoría sospechosa. Esta es una expresión que a mí nunca me ha gustado, que usamos como una expresión nueva, atractiva, atrayente, categorías sospechosas. Me parece que esta expresión fue acuñada, fue utilizada en España y la utilizamos mucho actualmente en México.
pero para México la palabra sospechosa tiene un significado distinto. Entonces, hablar de categorías sospechosas a mí no me parece adecuado. Creo que es mejor hablar de grupos vulnerables. Nos da una mejor idea de lo que queremos decir y para qué lo decimos, que hablar de categorías sospechosas. Pero ya es una expresión también común en el derecho procesal mexicano y el derecho en general en México, que yo no admito, como no admito hablar de expulsión de la norma, se expulsa la norma jurídica o quedó derrotada la norma, cosas por el estilo que me parece van más a un ámbito social vulgar o incluso hasta ámbitos deportivos en lugar de estar en el contexto jurídico. Pero vamos a voy a omitir algunas láminas. No sé, yo no tengo el dato, Cristian, a ver si tú me puedes ayudar o pasamos rápidamente las diapositivas. Regresaremos después. ¿En qué número estamos, Cristian? Perdón, Cristian, no alcanzo a ver. Si me dices en qué número de diapositiva estamos. En la 31. Correcto. Vamos un poco más adelante, creo que por la 48, y vamos a ver si estoy en lo correcto. Después regresaríamos a las que estamos omitiendo. A ver, esa es la 48. Vamos a una que, sí, sigue y yo te digo en dónde detenemos. Avanza, por favor, y te digo en dónde nos detenemos, Cristian. Ahí ya me escuchas, que no se ve en el micro. Sí, no, seguimos avanzando, pero poco a poco, y yo te digo en dónde nos detenemos. Adelante. Adelante. La que sigue. La que sigue, por favor. La otra. La que sigue. A ver, aquí está. Mire, por la hora vamos a ocuparnos, después si me da tiempo regresamos a las otras. Vamos a ocuparnos de algunos temas de materia electoral en especial. Me acordé de este asunto que me quedó grabado. Como podrán observar, es de justamente de hace 11 años. Hoy es 3 de agosto, ¿verdad? Bueno, vean, la sentencia es de 3 de agosto de 2011. El tema, un magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, pocos días antes de cumplir 75 años de edad, presentó su demanda de juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano. Todas las sentencias que vamos aquí a citar están consultables en la página de internet del tribunal, así que pueden leerlas ahí completas. Al igual, todas las tesis que cito en esta presentación, tanto las que comentamos como las que no han sido comentadas, todas están consultables en la página IUS de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No necesitan buscar mucho, todas son de la 10ª o de la 11ª o 11ª época del tribunal, y salvo 2 o 3 que son de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todas las demás son de tribunales colegiados. Y debo decirles con gran satisfacción que varias de estas tesis son ponencias de magistrados que fueron mis alumnos en la licenciatura.
Yo no lo sabía, lo fui conociendo al momento de ir consultando cada una de estas tesis. Alumnos destacados, todos ellos, que han hecho carrera judicial. Yo llevo 46 años como profesor, así que ellos fueron de las primeras generaciones de alumnos en licenciatura de la UNAM en la Facultad de Derecho. Les decía, en este caso, un magistrado estaba por cumplir 75 años de edad. De acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, como leímos ejemplificativamente también en algunas leyes el día de ayer, establecía, y probablemente siga estableciendo, que cumplir 75 años de edad es una causa de retiro forzoso del cargo. Normalmente, los jueces y magistrados son designados para 6 años, o más o menos dependiendo de la ley aplicable al caso concreto. Concluido ese periodo de 6 años, si son ratificados, quedan en el cargo de manera vitalicia, de manera permanente, se tornan inamovibles. Sí, solo pueden ser removidos por causas de responsabilidad en términos de la Constitución política a partir del artículo 108. Si no hay una causa de destitución justificada, permanecen en el cargo casi hasta que quieran. Pero si llegan al límite de edad, en algunas entidades ya vimos 70 años, en otras 75, al llegar a esa edad, así sean los mejores jueces, tienen que separarse del cargo. Y este magistrado estaba por cumplir 75 años de edad. Presenta su demanda y la primera idea fue desechar la demanda por extemporánea. Pero si no se ha causado el agravio, ¿cómo vamos a admitir la demanda y a dictar sentencia? No hay hecho fundante de la pretensión. Yo me opuse y les dije que si aceptáramos la demanda presentada después de que hubiera sido separado, se convertiría la separación en acto consentido y por tanto habría una causal de improcedencia. Fue mi argumento, no es correcto. Sí, no es correcto, fue mi argumento, me lo aceptaron y se aceptó la demanda. Pero no es correcto, porque si llegado el momento el magistrado se separa o espera a ser separado, cualquiera de las dos, pero se separa diciendo en cumplimiento de la ley, me separo porque ya cumplí 75 años. Pero les anuncio que estoy presentando mi demanda en contra de este acto de separación. Para mí sería oportuna la presentación de la demanda, porque está dentro del plazo previsto para impugnar a partir del conocimiento del acto que motiva la demanda. Y el acto que motiva la demanda es la separación, no la norma. La norma está ahí desde hace no sé cuántos años. La norma la conocía yo, la conocía el interesado desde el momento en que asumió el cargo. Si el acto fundante de la pretensión es la separación, la aplicación de la norma, no la norma por sí misma. Bueno, se aceptó mi argumento, admitimos la demanda y al resolver, todos votamos por la ratificación de la constitucionalidad de la norma y su aplicación, que debía el magistrado separarse, quisiera o no, porque así lo establece la ley.
y porque la ley es constitucional. Y vean, en esta sentencia, perdón, iba a decir que subiéramos un poco, pero creo que es difícil. En esta sentencia dijimos lo siguiente, en uno de tantos párrafos. Así observado el requisito en análisis, el límite de edad, esta sala superior considera razonable y proporcional el establecimiento de un parámetro que fije una edad máxima para el desarrollo de funciones jurisdiccionales en forma específica de la reservada a los titulares de órganos de impartición de justicia. Esto es, la labor jurisdiccional, si se toma en cuenta que tiene como uno de sus principios fundamentales la carrera judicial, cuyo objetivo es, entre otros, y en lo trascendente al caso, privilegiar el acceso de los funcionarios a los distintos cargos que la conforman, logrando así una eficiente renovación del servicio de administración de justicia, que más que privilegio o derecho de los juzgadores, es una garantía en beneficio de la sociedad. Ahora, me quedé con inquietud desde que dictamos la sentencia. Yo también voté a favor, pero me quedé con la inquietud. Y ahora estoy convencido de que esta norma es inconstitucional e inconvencional. No sé si recuerden de alguna de las normas que leímos el día de ayer y dijimos que un derecho de los adultos mayores es permanecer en el trabajo hasta cuando quiera. Obviamente en circunstancias óptimas, porque de lo contrario, y aquí voy a confesar otra experiencia personal, en la Facultad de Derecho de la UNAM, un director de la facultad le pidió a un director del seminario, de mi especial estima y respeto, que se separara del cargo porque ya no estaba en aptitud de dirigir el seminario. Y el director del seminario le dijo, ahora que sé derecho civil, señor director, ¿me quiere usted separar? Estoy en plenitud de facultades. No recuerdo su edad, pero efectivamente estaba en plenitud de facultades intelectuales. Fisiológicamente, ya no tanto. Ya pasaba como en la canción, su andar ya era lento, caminaba lento y tenía mal de Parkinson. Pero era un hombre preparado, era un hombre intelectualmente maduro. De él aprendí a preparar la clase todos los días, porque un día lo encontré en el seminario con la puerta cerrada, toqué, me permitió el paso y lo encontré estudiando. Y le dije, maestro, ¿qué hace usted? Extrañado. Y me dijo, preparando la clase. Le dije, maestro, no me diga que usted a estas alturas prepara la clase. Me dijo, Flavio, tenemos que preparar la clase todos los días, por mucho que sepamos. Algo se nos puede olvidar. O en una nueva lectura podemos encontrar otro sentido de lo leído. Prepara todos los días tu clase. Para mí, esto fue una lección de vida, que trato de seguirla permanentemente. Y este director le dijo, para que pueda continuar en la dirección, se tiene que someter a un examen psicológico para ver si es usted apto o no para continuar. Y el maestro renunció. Dijo, eso es un insulto. Es indigno que me quiera usted someter a un examen psicológico. Me retiro. Sí, creo que este es un tema
sumamente importante. No todos a los 75 años de edad continúan en aptitud intelectual de seguir impartiendo justicia, pero tampoco todos a los 75 años de edad llegan al límite de que no puedan garantizarle a la sociedad una mejor, ya no digo adecuada, sino una mejor impartición de justicia. ¿Cuántos años de experiencia en la impartición de justicia de quien ha hecho de la impartición de justicia su actividad única o primordial? ¿Cuánto podrá aportar a la justicia siendo juez a los 75 años? Sí, por eso les decía al leer algunas de las tesis anteriores, tenemos que analizar caso por caso para poder determinar si la persona se debe o no retirar. Como decimos aquí, como un parámetro, me parece bueno, pero un parámetro, no como un obstáculo insuperable para continuar en el ejercicio de la función jurisdiccional. Me parece también que como seres humanos responsables debemos aceptar someternos a esos exámenes de capacidad intelectual, como nos sometemos muchas veces a los exámenes de resistencia física, para ver si somos aptos o no para continuar en la impartición de justicia. Pero también cada uno de nosotros debe analizar esa circunstancia. ¿Puedo o no puedo cumplir adecuadamente mi función? ¿O debo retirarme aunque no tenga 75 años? Imagínense en la Ciudad de México, 70 años retirados de manera forzosa. Perdónenme que quizá peque de ególatra, yo tengo 70 años. Si estuviera en el Poder Judicial de la Ciudad de México, tendría que ser separado forzosamente en beneficio del interés social. Diría lo que dijo mi maestro, ahora que ya tengo alguna experiencia como juzgador, ¿me quieren retirar del cargo? Sí, me parece que son parámetros que debemos de tener mucho cuidado y que debemos individualizar para ver quién, a pesar de haber llegado al límite de edad, sí puede y debe continuar y quiénes se deben retirar. Hay quienes sin llegar a esta edad límite deberían de ser retirados o nunca ser admitidos por falta de capacidad profesional, por falta incluso de seriedad profesional o de ética profesional, por muchas razones, pero solo por la edad ser separado, yo considero que no es lo correcto. Pero en fin, ahí está este ejemplo de lo que en 2011 hicimos aplicando la ley de manera tajante. Previo análisis dijimos que era correcto, que era conforme a la Constitución, conforme a los derechos humanos, no lo dijimos expresamente, y dijimos además, es de acuerdo a la movilidad que requiere el servicio jurisdiccional de carrera, para que otros puedan ocupar esos lugares y no se queden permanentemente ocupados por adultos mayores. Ese ejemplo que todavía traigo en la conciencia y ahora más por lo que he tenido que estudiar para la exposición de ayer y de hoy. Vamos a la siguiente lámina, Cristian. Vean este tema reciente de 2020. El ciudadano de 62 años impugnó la negativa de la autoridad, Instituto Nacional Electoral, fue por conducto de una junta distrital ejecutiva
de admitirlo en el procedimiento de selección para fungir como capacitador asistente electoral o supervisor electoral para el procedimiento electoral federal 2020-2021 por no cumplir el requisito de edad de ser no mayor de 60 años. Sí, se fijó como límite hasta 60 años. Los que ya cumplieron 60 años no pueden ser capacitadores, asistentes electorales o supervisores electorales. Esto fue un acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral de 2020. La sentencia en este juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano, perdón, ahí va una E de más, es JDC, no lo había advertido, voy a corregir, es JDC 103-29, diagonal 2020, la sentencia de 17 de diciembre de 2020. La Sala Superior confirmó la negativa de admitirlo a estos cursos de capacitación para ocupar estos cargos. Pero vean la argumentación. En el párrafo 41 de la sentencia, la restricción cumple con una finalidad constitucional imperiosa, pues la limitación relativa a la edad para que las personas mayores de 60 años puedan participar en el procedimiento de selección y contratación de supervisores, supervisoras, electorales y capacitadores, capacitadoras, asistentes electorales, es una medida que se encuentra dirigida a la protección de un mandato de rango constitucional, como lo es el derecho a la salud previsto en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a la emergencia sanitaria por la cual atraviesa el país, al ubicarse en el grupo que las autoridades sanitarias nacionales han identificado como población de riesgo al COVID-19, por encontrarse en una particular situación de vulnerabilidad con motivo del envejecimiento del sistema inmunológico y la presencia de múltiples comorbilidades. La siguiente lámina, por favor, Cristian. Así, la interacción de las y los capacitadores, asistentes electorales y supervisores electorales con la ciudadanía, con motivo de la realización de sus propias funciones y actividades, en las cuales se requiere un contacto directo con la ciudadanía, implica para las personas mayores de 60 años exponerlas a un mayor riesgo de contagio por el virus SARS-CoV-2, cuando lo que se debe proteger en todo momento es su derecho a la salud, en términos del citado artículo 4 constitucional y acorde a las medidas determinadas por las autoridades sanitarias, no solo del país, sino a nivel mundial. Derivado de lo anterior, se determinó que la medida no resultaba discriminatoria, en tanto que persigue una finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional, como es la protección del derecho a la salud de ese grupo específico de la población, como una medida excepcional ante la contingencia sanitaria que prevalece en el país derivada del COVID-19. Sí, estamos aquí en la ponderación de derechos. ¿Cuál derecho debemos privilegiar? ¿Su derecho a formar parte de un órgano electoral, como adujo el actor, o su derecho a la salud? Y se dijo su derecho a la salud. Por tanto, no debe participar en este procedimiento electoral. A pesar de que él adujo tener experiencia, haber participado antes, en fin, muchos puntos a su favor, pero no fue solo el tema edad, sino la edad como punto de referencia en protección a la salud de todos aquellos que hubieran cumplido 60 años o más, según lo determinado por la
por el Consejo Nacional de Salud. Sí, por tanto, la Sala Superior resolvió lo que acabamos de leer en estos párrafos 42, 41, 42 y 43 de la sentencia. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí otro tema. Negativa de otorgar medidas cautelares por publicidad en redes sociales que los denunciantes consideraron calumniosa y discriminatoria en agravio de Andrés Manuel López Obrador, su candidato a la presidencia de la República, en el procedimiento electoral 2017-2018. La sentencia es de 30 de mayo de 2018 y aun cuando no fue tema de la litis, el Pleno de la Sala Superior argumentó lo siguiente. Así, en consideración de esta sala, en el marco del proceso electoral de ningún modo resulta admisible cualquier conducta que pueda atentar contra la dignidad de las personas y menos aún tratándose de las personas adultas mayores, en tanto son objeto de una protección especial por su condición de vulnerabilidad. Es decir, el principio de protección a los adultos mayores implica un trato especial y en ese sentido la sociedad en su conjunto, incluidos partidos y actores políticos, se deben abstener de expresiones o actos que posiblemente los discriminen, pues estos tienen derecho a recibir un trato digno y a no sufrir un trato diferenciado y perjudicial. Sí, este es el criterio de la Sala Superior respecto de los adultos mayores en justicia electoral o ante la justicia electoral. Tener un trato digno, ser objeto de protección especial, dada su vulnerabilidad, no sufrir un trato diferenciado y perjudicial. Sí, todo lo que hemos leído en documentos internacionales. Esto es el espíritu que prevalece en el ánimo de la Sala Superior. Digo, no fue tema de la tesis, de la sentencia ni de la litis, porque aquí lo que se adujo por el denunciante, me parece que fue Morena, no recuerdo exactamente, lo que adujo el denunciante es que un tuit de X persona, creo que era el coordinador de propaganda de un candidato a la presidencia de la República, había hecho una crítica diciendo que los adultos mayores deberían de ser sujetos de protección. Iban, creo que en la imagen presentada, iban una joven y un adulto mayor. Y el adulto mayor iba manejando y el texto era algo así como: si lo quieres, si lo estimas, no lo dejes manejar el país. Y aparentemente la caricatura hacía alusión, digo aparentemente, yo no he visto la caricatura, no he tenido la oportunidad, buscaré verla. Aparentemente la caricatura hacía alusión a Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena. Y la medida cautelar era: retiren de redes sociales ese tuit. Y les dijeron no. En primera, porque no es del denunciado. El denunciado lo que hizo fue publicar una serie de notas periodísticas y la que ustedes aluden es una nota periodística y se señala de qué periódico es y de qué fecha es. De tal manera que el denunciado no es el responsable. Él solo transmitió lo que ya estaba publicado, lo que ya estaba difundido. Pero además ya revisamos el sitio que ocupa el denunciado y no aparece ya esa publicidad.
Por tanto, no podemos otorgar la medida cautelar. No podemos otorgar la medida cautelar solicitada. Y la Sala Superior confirmó la negativa. Sin embargo, hizo estos argumentos. Por eso digo, no formaba parte de la litis. Sin embargo, se hizo la argumentación, aparece en la sentencia y puedo decirles con plena convicción y conocimiento que es el criterio que prevalece en las salas, ya no solo en la sala superior, sino en las salas superior y regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No sé, Cristian, si podamos de alguna manera excluir a quien está haciendo ese ruido, si es posible, si no, despreocúpate. Bien, es el criterio que prevalece. No sé si tenemos alguna otra lámina después, Cristian. Discúlpeme, pero a Cristian le pido la otra y es mucho pedir. Tenemos esta otra. Una tesis de la Sala Toluca en un juicio electoral. Demanda presentada. Este es interesantísimo también. Demanda presentada el 13 de noviembre de 2020 por correo electrónico. El tribunal local desechó de plano la demanda impresa, porque si se presenta por correo electrónico, hubo que imprimirla, por falta de firma autógrafa. Sala Regional Toluca estima, esto es transcripción, perdón, es parte de la sentencia. La Sala Regional Toluca estima fundados los motivos de inconformidad expuestos, ya que el órgano jurisdiccional responsable era el tribunal local, Tribunal del Estado de México, ya que el órgano jurisdiccional responsable se constriñó a valorar la forma en que fue presentada la demanda y consideró desecharla sin tomar en cuenta su condición de adulto mayor, sí, la condición de adulto mayor del actor, siendo que de la demanda, como lo refiere el actor, así como de las constancias que obran en autos, especialmente de la credencial del lector, se advierte que el enjuiciante cuenta con 78 años, circunstancia que lo ubica dentro de un grupo vulnerable por razones de edad. Situación que obligaba al órgano jurisdiccional responsable a resolver la cuestión planteada bajo un criterio de sensibilización y flexibilidad, y no así desechar de plano la demanda sin considerar las particularidades del caso en cuestión. Vamos a la diapositiva siguiente. Ya no, regresa por favor, regresa, gracias. No traigo aquí la explicación. La explicación es que el ciudadano interesado impugna una resolución, si no mal recuerdo, también del partido Morena. Pero les dice, tengo 78 años de edad y acredita esta situación con su credencial de lector y algunos otros elementos de prueba. Estamos en plena pandemia. No quiero arriesgarme a salir y presentar mi demanda en la oficina de ese órgano partidista, pero estoy dispuesto a ratificar mi firma, mi demanda y firma cuando se me requiera. La presento por correo electrónico. La recibe el órgano partidista responsable, la manda al Tribunal Electoral del Estado de México. El Tribunal Electoral revisa la demanda, dice es impresión de la demanda presentada por correo electrónico. No está prevista esta forma de presentación de las demandas en materia electoral. Por tanto, por falta de firma autógrafa, se desecha la demanda. El ciudadano impugna
ante la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y el Tribunal Electoral revoca la sentencia y le dice: Tribunal Local, requiere al actor, y si él ratifica su demanda con firma autógrafa en presencia judicial, admítela, a menos de que haya otra causal de desechamiento. Toma en cuenta que se trata de un adulto mayor, que estamos en época de pandemia, que no debemos de exigir con la misma rigidez de tiempos normales. Él es adulto mayor, requiere de un trato especial. Y por eso estas expresiones de tener un criterio de sensibilización y flexibilidad. Si no se trata de incumplir los requisitos procesales insalvables, indispensables, pero darle la facilidad para firmar. Si aquí aparece lo que parece ser su firma, pues llámalo y que firme en presencia jurisdiccional. Y cumplido el requisito, resuelve lo que en derecho corresponda. Esto es parte del tema que debemos tener cuidado, ahora no solo por edad, sino por circunstancias particulares. Para mí fue ofensivo para la sociedad, para la humanidad, que los tribunales hubieran cerrado sus puertas en época de pandemia. Los legisladores también hicieron huelga de cerebro caído. Y a pesar de todo el tiempo transcurrido, nunca fueron capaces de hacer reformas legislativas para establecer el juicio en línea, o bien expedir un decreto de excepción. Se autoriza a todos los tribunales de la República a establecer el juicio en línea de manera excepcional. En tanto, salimos de este problema de salud mundial. Es una pandemia. Ni siquiera es problema de México nada más, sino es del mundo entero. No, pero los legisladores siguieron durmiendo como lo hacen por mucho tiempo en el año. Nada hicieron. Y los tribunales cerraron sus puertas como si la impartición de justicia no fuera un artículo de primera necesidad. Lo que tenemos que hacer es esto. Sí, tratar de tomar en cuenta las circunstancias particulares, como lo hizo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No estableció el juicio en línea, pero sí las facilidades para poder seguir impugnando y para poder seguir resolviendo, para impartir justicia de manera permanente. Vamos a la siguiente lámina porque nos quedan pocos minutos, Cristian, por favor. Y aquí está un ejemplo dictado de acuerdo a la sentencia dictada en un asunto general 63 y un juicio electoral 44 acumulados, en donde se tomó en cuenta que los adultos mayores son personas en posible situación de vulnerabilidad respecto de los cuales el Estado debe adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin de tener acceso a una protección especial, en razón de que existe un gran número de personas que se encuentran en esa etapa de la vida que presentan una condición de abandono o dependencia, razón por la cual es de suma importancia proteger sus derechos laborales, electorales, ya que este principio implica un trato especial desde una perspectiva procesal y como criterio de interpretación. El tema fue laboral electoral. Sin embargo, el criterio desde 1917, 19 de junio del 17, es que los adultos mayores son personas en posible situación de vulnerabilidad.
¿sí? No están en situación de vulnerabilidad, sino posible situación. Y reitero, analizar caso por caso para resolver el caso concreto de acuerdo a sus particularidades. Con esto daré por concluida, la sesión de hoy. Son las 10:55. Si alguien tiene algún comentario, adelante. ¿Alguna pregunta, observación o sugerencia? Con mucho gusto le escucho. Disculpe, doctor, buenos días. Buenos días, Gabriela. Tengo problemas con la cámara, usted. Sí. Perdón. ¿Sería posible solicitar el material de apoyo de la sesión? Yo creo que sí. Me parece que agregamos algún texto únicamente diciendo respetar derechos de autor y no alterar el contenido, no reproducir reglas que son propias de derechos de autor y propiedad intelectual, pero seguramente sí podrá estar a disposición de ustedes o cuando menos consultable. No lo sé, por mí no hay inconveniente, tenemos que seguir las reglas que establece la Escuela Judicial y el Tribunal Electoral del cual formamos parte. Pero en principio me parece que no hay inconveniente. Si ustedes van a continuar en el diplomado, les puede confirmar alguno de nuestros compañeros, o quizá yo vuelva a estar con ustedes, no lo sé. Pero si no, les mandará un mensaje la dirección de nuestra escuela. Seguramente sí estará a disposición de ustedes. Si yo no tengo ningún inconveniente, y reitero, simplemente respetar de dónde vienen las ideas. Aquí casi todas son de nuestros tribunales. Yo he elaborado muy poco, lo mío ha sido expuesto de manera verbal. Todo lo que contienen estas láminas son transcripciones o de leyes o de tratados o bien de tesis del Poder Judicial. Así que con mucho gusto estará a disposición de todos. Muchas gracias. De nada, Gabriela. ¿Alguien más? ¿Algo más? ¿No? Bien. Si no tenemos ninguna intervención, ningún comentario, daremos por concluida la sesión. Son las 10:57. Así que los liberaré del tormento 3 minutos antes y ojalá podamos vernos en otra sesión en este diplomado. Les agradezco mucho su atención. Procuren ser puntuales y procuren todos tener la cámara abierta, que es un requisito establecido por la escuela. Pero además yo en lo personal busco el diálogo con ustedes. Quiero ver sus reacciones, quiero ver rostros. Quiero saber que estoy tratando con seres humanos y no con cámaras abandonadas que estén prendidas, pero sin tener a alguien del otro lado con quien poder interactuar. Les agradezco mucho, que tengan un excelente día y espero que nos volvamos a ver pronto en otra sesión. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Luego. Muchas gracias, doctor.